Diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos estado en Mateo y por este mes quisiera hacer como una pausita, por decirlo así, y vamos a estar hablando de diferentes pasajes de la Biblia para hablar de un tema en particular que a mí de manera personal me gusta celebrar en el mes de octubre, y quisiera que viéramos 5 fundamentos a la luz de la Biblia sobre estos temas. Pero hoy quisiera que empezáramos a leer el Salmo 19, los que tengan sus Biblias por ahí, Salmo 19, del versículo del 7 al 9. Si quieren tomar esa prestada, ahí está esa también disponible, ya abierta y subrayada en los pasajes que vamos a estar estudiando. Salmo 19, del versículo 7 al versículo 9. Y dice la palabra del Señor: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Serán gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y esa es la palabra del Señor que me gustaría que estuviéramos reflexionando en el día de hoy, para recordar una de las 5 verdades que me gustaría que viéramos a lo largo del mes de octubre. Verdades que nos hacen preguntarnos y decirnos cuáles son fundamentos esenciales para decir qué es lo que yo creo como cristiano. Y en este mes de octubre acostumbramos apartar algunos días, pero quisiera apartar todo el mes para dar varios puntos realmente más concretos sobre lo que la Biblia nos dice a nosotros, de por qué creemos lo que creemos. Y me gustaría que pudiéramos recordar un poquito a la luz de la historia, aquella época por allá hace más de 500 años, para ser más específicos, en 1517, donde se dio la Reforma. No sé si ustedes tienen un poquito de conocimiento de eso, pero es a la raíz, ¿verdad?, de esta Reforma, de por qué la Iglesia estaba haciendo ciertas prácticas que se volvieron tradiciones creadas por hombres y no dadas por Dios por su palabra, que le dio origen ¿a qué? Le dio origen a todo esto que tú y yo ahora vemos, lo que es la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia sobre estas situaciones? Hubo un momento en que el ser humano empezó a abandonar un poco lo que decía la Biblia sobre ciertas situaciones, y como hablamos la semana pasada, habían unos que querían imponer tradiciones humanas, querían imponer rituales, o como mejor pensaban que se debían hacer las cosas. Y la Reforma Protestante en 1517, más específicamente hablando, apareció un punto que se llamaba la compra de indulgencias, que fue lo que le dio realmente pie de entrada al inicio de la Reforma. ¿Qué era esto de las indulgencias? Hubo un momento en que la Iglesia empezó a decir que para poder ir al cielo era necesario hacer la compra de ciertos certificados para que tú o alguna otra persona que tal vez ya hubiera fallecido pudiera ir al cielo. Pero llegó un hombre llamado Martín Lutero. ¿Y qué decía Martín Lutero? Él empezó a confrontar esa práctica y muchas otras a la luz de la palabra de la Biblia, que les decía: todo esto que ustedes están diciendo y haciendo no está en la Biblia. Todo esto que ustedes están haciendo y diciendo, aunque suene entre comillas espiritual, no es lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Y este hombre entonces formula 95 tesis de fundamentos bíblicos, que empieza a generar mucha tensión en algunas personas, pero a otros empieza a generarle gozo para poder vivir conforme a las verdades bíblicas. Y allá en la iglesia de Wittenberg, una puerta, yo creo que el tamaño de ese árbol, era como el tablero público para que todos hicieran sus anuncios. Llega este hombre y empieza a clavar una por una la tesis que le dio paso a la Reforma. A raíz de eso, tú y yo entonces hoy tenemos Biblia en nuestro lenguaje que podemos entender, ¿verdad?,
ya no es solo en latín, sino que tú y yo tenemos una Biblia en el lenguaje que entendemos. Y todo eso lo debemos a ese año, 1517, en donde hubo un grupo de personas que se levantaron y dijeron, la Biblia dice esto, esto y esto en estas situaciones y debemos vivir conforme a estas realidades. Y hoy entonces quisiera que empezáramos a profundizar en 5 fundamentos que se hablan en cuanto a lo que es mis creencias como cristiano. Y en el día de hoy vamos a profundizar en el primero de todos. No vamos a poderlos ver hoy todos, pero sí quisiera que tal vez si pudieras anotar o recordar, que pudieras reflexionar en esto durante la semana y en los próximos domingos. ¿Cuáles son esos 5 fundamentos que tú y yo deberíamos tener como cristianos? Número 1, sola escritura. Está el otro que es sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Hay 5 fundamentos que centran nuestra vida cristiana de por qué creo lo que creo. Y hoy estaremos viendo el primero de ellos, que ¿cuál es? Sola escritura. Si no hubiera sido por sola escritura, no hubieran existido el resto de esos fundamentos. Sola escritura fue lo que llevó a Martín Lutero y a muchos otros protestantes de la época de la Reforma a poder empezar a vivir con denuedo y a la luz de la verdad bíblica. Y por eso hoy quiero que veamos, ¿verdad?, este Salmo 19, que lo leímos hace un momento y abramos nuestro corazón y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué creo lo que creo? O sea, yo no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué creo estas cosas. Ya sea dentro del ámbito espiritual, es decir, la iglesia, ya sea en tu vida cotidiana, en el día a día, a nivel social, ¿por qué creo lo que creo? ¿O cuántas veces te has preguntado si la Biblia realmente te puede ayudar con tus problemas profundos? Muchas personas pasan ciertas situaciones y la pregunta es, ¿cuántas veces te has detenido a preguntarte, ¿será que la Biblia habla sobre esta situación en específico que estoy viviendo y me puede ayudar a resolver ese problema? Otros tal vez dicen sí, tal vez un poquito, pero empiezan a dudar un poco de la suficiencia de la Biblia para guiarte en ciertos asuntos. Y esa palabra suficiencia me gustaría que empezáramos a escribirla en nuestro corazón. La Biblia, ¿será que realmente es suficiente para todo lo que me lleva a mí a vivir mi vida? No solamente cristiana, sino llevar mi vida y mi conducta aquí en la tierra a la luz de los principios bíblicos. O sea, porque algunas personas piensan que es que la Biblia sí es bonita y todo, pero es limitada en ciertos asuntos. La Biblia es muy bonita y todo, pero le faltan cosas. Y eso es una mentira que tú y yo no podemos creer. Por eso el fundamento de sola escritura a la luz de la Biblia, no porque se lo inventó Martín Lutero, no porque en la época de la Reforma les dio por decir sola escritura, no. La misma Biblia da testimonio de que ella es más que suficiente y tiene todo lo que tú y yo necesitamos para llevar nuestra vida espiritual y nuestra conducta en este mundo que el Señor nos ha dado. Y yo no sé entonces si tú te has encontrado en alguna de estas preguntas, que ¿por qué creo lo que creo? ¿Será que la Biblia realmente me puede ayudar en este asunto? Otros tal vez quieren agregarle partes a la Biblia como para hacer las cosas tal vez más seguros, para hacerlos como más a su manera, por decirlo así. Otros se están en el otro extremo y quieren es quitarle cosas a la Biblia para hacerla más agradable. Y yo no sé si tú te has hecho todas esas preguntas. Hablando más específicamente desde el punto de vista espiritual, no sé si te has cuestionado a ti mismo, decir, ¿será que es que la Biblia realmente me dice todo sobre conocer a Dios, cómo adorarlo y por qué adorarlo? ¿Será que la Biblia realmente me habla a mí de cómo se debe moldear la iglesia? Y yo no sé, creo que muchos aquí y a nivel mundial se han hecho estas preguntas. Si la Biblia realmente es suficiente para guiarte en alguna situación en particular que estés viviendo dentro del círculo de la iglesia o en una situación particular que estés viviendo a nivel personal o cultural. ¿Será que la Biblia me puede ayudar a mí a responder ante la vida que llevo en el mundo cotidiano? Y la respuesta debería ser un rotundo sí, y es lo que quiero que podamos ver a lo largo de este pasaje que vamos a ver hoy en el Salmo 19. Pero si tú te has hecho al menos una de todas esas preguntas que hemos hecho sobre cuestionar la suficiencia, es decir, ¿es la Biblia suficiente? No estás solo. Hay muchas personas aquí en la tierra y más específicamente hay muchos cristianos aquí en este mundo que están batallando con lo mismo, batallando con la suficiencia
de las Escrituras. Y por eso ese fundamento de sola Escritura nos lleva a la misma palabra de Dios, a confirmar que la Biblia misma nos dice que sí es realmente suficiente para responder a absolutamente todos los asuntos de la vida y de nuestra conducta ante las situaciones que enfrentamos. Cuando la Biblia pasa a ser como simplemente un manual religioso que lo abro porque es que el domingo me dicen que vaya a tal página, ahí pierde todo su sentido. La Biblia no es solamente un manual religioso. Debería ser para ti y para mí una fuente de agua inagotable, un panal de miel, como lo dice el salmista, un tesoro para nuestro ser. Pero cuando no lo es, ¿qué pasa? Empezamos a ver a algunas personas decidir tomar métodos humanos, técnicas sociales, para responder a cierto caso en particular. No, pero la Biblia te habla de esto. No, pero yo quiero resolverlo de esta manera. Yo quiero encontrar la respuesta según técnicas y métodos humanos. Y vemos entonces a muchas personas batallando como con ese dualismo, como que sí, aquí está la Biblia, pero aquí tengo todos estos otros métodos, ¿a cuál voy a decidir escuchar? Como si la Biblia no fuera suficiente. Como que se empieza a ver más bien como un libro anticuado, como un libro primitivo y tal vez como algo que solamente se puede usar el domingo por la mañana cuando vaya a la iglesia. Y nos hace preguntarnos una vez más, ¿será que es que la Biblia no es suficiente para ayudarnos en nuestro día a día? Como que cada vez más pareciera que la falta de confianza de muchos en la suficiencia de la Biblia empezara a crecer más y cada vez es menos Biblia. Como que menos Biblia y más métodos, menos Biblia y más técnicas, menos Biblia y más experiencias, menos Biblia y más opiniones para responder ante las situaciones que se presentan a nuestro alrededor. Hace unos días tenía la oportunidad de compartir con una persona sobre un tema un poco controversial y hablábamos obviamente de lo que dice la sociedad, de lo que dice la cultura, de técnicas y métodos humanos para resolver ciertas situaciones, pero él decía, pero ¿y por qué una persona puede actuar de esta manera? Y la Biblia nos dice claramente de dónde vienen todas las acciones del ser humano. Y poder desarrollar un tema en una línea teológica de donde dice la Biblia, toca todos estos temas, te puede llevar y ayudar a tener una conversación con una persona en lugar de llevar a hacerle pensar de que sí, la Biblia me habla de esto un poquito, pero también usemos otras cosas. O sea, la Biblia es más que suficiente para resolver y hablar a todos, absolutamente todos los asuntos de la vida cotidiana, de todo lo que se presenta a tu alrededor. ¿La respuesta dónde está? En la Biblia. En la Biblia está y esa respuesta nunca cambia, nunca varía. El mundo te puede decir algo en el día de hoy y puede ser, por decirlo así, una verdad del mundo por 5 años y después que dicen, no, es que esto toca cambiarlo un poquito y después del próximo 5 años ajustan las cosas. Pero la verdad de Dios nunca cambia. Ahorita vamos a ver, dice, su testimonio es fiel. Y por eso entonces te vuelvo a preguntar si realmente la Biblia para ti, de manera personal, o sea, no pensando en el mundo, no pensando en la iglesia, pensando en ti mismo, para ti de manera personal, ¿realmente la Biblia es suficiente para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios? Para ti de manera personal, ¿será que la Biblia realmente significa que es todo lo que necesitas para los asuntos de tu día a día? ¿Es suficiente para guiarte a tomar decisiones? ¿O también la ves como algo que te puede limitar un poquito? ¿Piensas que tienes que buscar otras maneras porque la instrucción de Dios pareciera ser un poco insuficiente? Y hoy por eso quisiera que reflexionáramos en este Salmo 19, ya con esa introducción, y veamos entonces las palabras escritas por el rey David. Esas palabras las acabamos de leer y quisiera que pensáramos en la condición del rey David, de por qué escribió esto. Que a veces uno lo lee y dice, uy, qué bonito, qué inspirado estuvo el salmista, ¿sí o no? Uy, pero ¿cómo va a escribir semejantes cosas sobre la palabra del Señor? Pero ¿quién era el rey David? ¿Qué estaba pasando el rey David? ¿Cuál era su condición espiritual en muchos momentos? ¿Cuál era su condición emocional en otros momentos? ¿Cuáles fueron las presiones? ¿Cuáles fueron las dificultades físicas que tuvo? O sea, él realmente pasó por enfermedades, por tribulaciones, por persecuciones, muchas vivencias personales que él tenía que pasar
pero aún así él decía y afirma por medio de este salmo que la palabra de Dios es más que suficiente para sobrellevar, para darle guía, para llevarla a tomar decisiones y responder ante muchas de las cosas que él vivió. ¿Qué vivió el rey David, para ser más específico? Bueno, era un hombre que, ya escuchamos, él había pasado por dificultades, hambre, estaba su vida en peligro de muerte, era un hombre que tenía que esconderse en cuevas de vez en cuando, era un hombre que experimentó soledad, era un hombre que también había pasado por pecado, era alguien que había experimentado traiciones en otros momentos, era alguien que había experimentado rebelión familiar, era alguien que había estado enfrente de conflictos sociales y culturales, era alguien que había pasado por necesidades materiales, alguien que había tenido dificultades dentro de las puertas de su hogar. Era una persona que necesitaba sabiduría para liderar al pueblo y servir a Dios. Y pienso que todo eso nos ha pasado a nosotros, en una o en varios de estos casos. Y esto entonces el rey David escribe desde lo más profundo de su corazón para mostrar su gran dependencia en la palabra de Dios en todos esos asuntos que él tuvo que vivir, experimentar y tener ahora como testimonio, decir, hubo algo que me enseñó, hubo algo que me guió, hubo algo que me llevó a poner mi fe y mi confianza en Dios y ver que esa guía era lo que yo necesitaba. ¿Para qué? Para poder responder ante estas situaciones. Y vemos entonces los primeros 6 versículos del Salmo 19 que nos hablan sobre la revelación general de Dios. ¿Qué es eso de la revelación general? Bueno, la revelación general simplemente es esto que tú y yo estamos viendo. Toda la creación da testimonio ¿de qué? De que hay un creador. ¿O es que será por casualidad que este arbolito se le estén cayendo estas ramas en el día de hoy, estemos pisándolas y después esté todo calvito en 2 meses y después vuelvan a aparecer las hojas? Hay un diseño para esto. Los colores, una vez hicimos un estudio de por qué toman ese color, o sea, absolutamente todo es perfecto y diseñado. Y asimismo lo dice Romanos 1, o sea, la creación da testimonio del que la creó. Antes no tenían Romanos capítulo 1, o sea, David no fue y dijo, voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 1, no, ¿qué hizo David? Él salió, así como tú y yo salimos en el día de hoy, y empezó esto. Y él decía, wow, Señor, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda, ¿de qué? De su calor. ¿Por qué estamos metidos debajo de este árbol ahorita? Porque no hay nada que se esconda del calor del sol. Ya estábamos ahí, vamos a movernos un poquito más. O sea, la Biblia nos habla de todas estas cosas. Claro, la ciencia puede decirnos por qué se calienta, por qué el brillo, por qué todas estas cosas. Pero aún antes de todo eso, la misma palabra de Dios ya tenía la respuesta para muchas preguntas científicas que algunas personas llegaron a hacerse en algún tiempo de la historia. Pero entonces eso es la revelación general, eso es lo que David nos da a entender de que cuando él entendió todo eso se dio cuenta que había un Dios que es real, eso es la revelación general para las personas. Pero hoy quisiera que viéramos la segunda parte, que son el Salmo, ese mismo Salmo del versículo 7 en adelante, que nos da una revelación especial, es decir, cómo realmente se ve ese Dios de manera específica, en su carácter, en su amor, en su bondad, en su control, y qué es lo que me lleva a mí a entender quién es Él. Y esa segunda mitad de ese salmo entonces nos da a nosotros 3 puntos claves que yo quisiera que pudieras llevarte grabados en tu corazón en el día de hoy. Y ese primer punto es la suficiencia de la Biblia. Y es más, ¿por qué no llamar el título de este mensaje? La Biblia es lo más suficiente que tú y yo necesitamos para resolver cualquier asunto de nuestras vidas. Es el primer punto que vamos a tocar a la luz de este salmo. La suficiencia de la Biblia. Número 2, vamos a hablar del valor de la Biblia. Y número 3, vamos a ver el compromiso que tú y yo debemos tener con ella. Entonces quisiera que leyéramos la palabra de Dios del versículo 7 al 9
Y los que tienen ahí abierta su Biblia se van a dar cuenta que hay como 6 renglones. Versículo 7 tiene 2 renglones, versículo 8 tiene 2 renglones y versículo 9 tiene 2 renglones. O sea, hay 6 líneas que nos hablan a nosotros de 3 puntos centrales sobre lo que las escrituras deberían ser para nosotros. Es decir, en cada renglón se habla de ¿qué? De lo que es el título de la palabra de Dios, nos habla de una característica de la palabra de Dios y nos da un beneficio de la palabra de Dios. Curioso cómo esto va como de 3 en 3, me causó un poquito como de curiosidad. Pero entonces, ¿qué hace el Señor por medio de su palabra? ¿Cómo llama a la Biblia en nuestros días? ¿O cómo llama su palabra en el día de hoy? ¿Qué dice el versículo 7? ¿La qué? La ley, es decir, la palabra de Dios también se refiere como la ley. Sigue diciendo, la palabra de Dios es testimonio, la palabra de Dios es un mandamiento, es un precepto, es temor, es juicio. Pero también afirma que esa misma palabra de Dios es ¿qué? Es perfecta, es segura, es limpia, es pura. Esa es la Biblia para nosotros. Y no solamente se queda con eso, sino te dice, como si eso fuera poco, también hay unas bendiciones para ti cuando entiendas el significado de la suficiencia de las Escrituras. Y es que esas mismas palabras transforman, ¿qué dice ahí? El espíritu, versículo 7. Versículo 7b, si lo quisiéramos poner ahí. ¿Hace sabio a quién? Al sencillo. Da gozo, ilumina los ojos. O sea, hay bendiciones de vivir conforme a las Escrituras. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 7, por favor? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, el primer renglón entonces dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Y transforma el espíritu. Meditemos solamente en esa línea entonces por ahora. ¿Cómo así que la ley del Señor o la ley de Jehová? Bueno, la ley ahí está hablando de todas las enseñanzas bíblicas, es decir, las instrucciones que Dios le ha dado al hombre. ¿Y qué hacen estas instrucciones? ¿Qué hacen estas enseñanzas bíblicas? Se supone que deben moldearnos, es decir, moldean lo que debemos creer, moldean quiénes debemos ser y moldean qué debemos hacer. La ley del Señor es perfecta y transforma el espíritu para llevarme a mí a qué? A creer lo que Él me dice que tengo que creer, a ser la persona que Él me dice que tengo que ser, a hacer lo que Él me dice, esto es lo que tú estás llamado a hacer aquí en la tierra. Y la palabra de Dios entonces le da vida a todos esos aspectos, transforma el espíritu, realmente eso es lo que significa. Cuando tú empiezas a inundarte de la palabra de Dios, ¿será que eso no empieza a cambiar tu manera de pensar? ¿Será que no te lleva a detenerte en ciertas situaciones y decir, uy, ¿verdad que yo ya no actúo así? Eso hace la palabra de Dios, moldea a las personas para que sean aquella persona que Dios quiere que él o ella sea. ¿Sí se acuerdan de la oración de fe cómo es? Hazme, Señor, aquella persona que tú quieres que yo sea. Es decir, como lo que dice tu palabra. Transforma a la persona, llevándola a la fuente de la salvación que se llama Cristo Jesús. En otras palabras, la Biblia es más que suficiente para que alguien que esté cegado por el pecado vea su gran necesidad de ser salvo por medio de Jesús, el prometido por Dios. ¿Cómo podemos asegurar esto? El Salmo 119 es como un paralelo del Salmo 19. Y el versículo 41 empieza a hablar un poquito sobre este tema. Y dice, yo voy a leer varios versículos porque realmente es importante. Así como hicimos en la clase el día martes, que subrayemos estos que hablan de la bendición, estos que hablan de los impíos, estos que hablan de los cambios. Asimismo hice algo parecido con el Salmo 19. Y mire todos los versículos que del Salmo 19 nos habla sobre específicamente este punto de transformar el alma a la luz de la salvación. Dice, Salmo 119, versículo 41. Venga a mí tu misericordia, Señor, tu salvación conforme a tu dicho, es decir, tu palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra, versículo 81. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos, versículo 155. Es decir, las personas que no encuentran la salvación y tienen la Biblia ahí enfrente de ellos, ¿por qué no tienen la salvación? Porque están cegados y porque la rechazan, porque saben que si la empiezan a leer, se van a dar cuenta que muchas cosas de lo que deben hacer, deben ser y deben hacer,
no van a querer cambiarlas. La misma Biblia es más que suficiente para que una persona llegue a la salvación en Cristo Jesús. Obviamente estamos llamados a proclamar y predicar el Evangelio, pero si ese no fuera el caso que hubiera un avión lleno de Biblias en cierto idioma y pasara por una jungla y se estrellara el avión por cosas de la vida y esas Biblias cayeran en una villa donde nadie había ido a predicar, y esta persona abriera esa Biblia y la entendiera y empezara a leerla, ¿qué pasaría con esta persona? Llegaría a encontrar la salvación, es decir, poner su fe en Cristo Jesús, porque la Biblia es más que suficiente. ¿Para qué? Para transformar el espíritu. Versículo 174. He deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. Y nos hace pensar entonces cómo tú y yo vamos siendo transformados a la luz de esa ley perfecta de Dios, es decir, lo que la Biblia dice sobre mí y quién debo ser. Ese mismo versículo 17, el segundo renglón que dice: el testimonio de Jehová es fiel y hace ¿qué? Sabio al sencillo. Es decir, la palabra de Dios es ese testimonio. En otras palabras, es el ejemplo de quién es Dios y qué pide de nosotros. Eso es lo que significa testimonio según este pasaje. Testimonio de Dios es, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de quién es Dios y lo que pide de ti. Y dice que su testimonio, la Biblia dice que es fiel, que es confiable, que no tiene ningún error, que su testimonio nunca cambia. O sea, por eso tú y yo no podemos comparar ciertas cosas con corrientes y métodos humanos, porque en algún momento van a variar y van a cambiar. Pero la palabra de Dios es que siempre la misma, nunca cambiará. Y hay una bendición en vivir conforme a ese testimonio fiel de Dios. ¿Y cuál es? ¿Hará qué? Sabio al sencillo. Claro, yo sé que uno puede hacerse inteligente de ciertas maneras a la luz de métodos y cosas humanas, pero solo por medio de la Biblia, me dice el Señor, puedo encontrar esa verdadera sabiduría si escucho y vivo conforme al testimonio fiel que Él me da. Es decir, yo puedo llegar a ser sabio cuando llego a entender quién realmente es Dios, no por lo que dice Jonathan, o lo que dice Angelita, o lo que dice el Senti, por lo que dice la Biblia. Tú puedes llegar a ser sabio. Poder vivir conforme a eso nos deja de ser personas sencillas. ¿Qué significa una persona sencilla? Es decir, una persona que no tiene discernimiento. ¿Cuántas veces tú estás encontrando una situación y dices, yo no sé qué hacer aquí? No sé discernir si esto es bueno o es malo. Pareciera ser bueno, pero no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no entiendes todavía quién es Dios y lo que pide de ti. Por eso es necesario el testimonio del Señor. La persona que no tiene discernimiento es una persona sencilla. La persona que no tiene experiencia es una persona sencilla. La persona que es ignorante en ciertos asuntos es una persona sencilla a la luz de la Biblia. Pero ¿qué nos dice el Señor? Si una persona no tiene experiencia para X o Y situación, si una persona es ignorante en esta situación tan única que tal vez nunca se le había presentado, si esta persona no sabe qué decidir, si sí o si no, no sabe si es bueno o malo, ¿qué dice el Señor? Busque el testimonio de la palabra y se le dará sabiduría. ¿Para qué? Para vivir de manera práctica su día a día bajo la bendición y la guía del Señor. El mundo, mi querida familia, está lleno de experiencias. Tú y yo también tenemos muchas experiencias que tal vez nos puedan guiar de cierta manera, ¿sí o no? O sea, ¿cuántas veces tú y yo seguimos nuestros impulsos y tenemos buenos resultados? O sea, no lo podemos negar. También hay buenos resultados de algunas maneras, algunas cosas que tú y yo hacemos las cosas, de tal vez las opiniones que seguimos. O sea, hay algo positivo en eso, ¿sí o no? Pero le faltaría algo y es la bendición de Dios. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, la manera como yo pienso adecuado, y sí, puede que esté bien, pero no va a tener esa bendición especial de Dios. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros, ¿qué nos dice? El testimonio del Señor
hace sabio al sencillo. O sea, entonces la palabra de Dios es la que transforma al ignorante en experto. Es la que transforma al que no sabe cómo hacer las cosas en un sabio. ¿Para qué? Para aplicar esa sabiduría, dice Santiago, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿A qué? ¿A las cosas de la iglesia? ¿O qué más va a ser? Absolutamente todo lo que tú tengas que vivir. Sabiduría de lo alto para aplicar en mi vida diaria. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, otra vez volviendo a hacer el paralelo sobre este tema. Versículo 34 dice, dame entendimiento para guardar tu ley y cumplirla de corazón. Enséñame buen sentido y sabiduría. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Por tus mandatos he adquirido sabiduría y aborrecido camino de mentira. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 34 y otros que ahorita les voy a dar, pero no las apunté. Pero volviendo al Salmo 19, entonces vemos que ya hay dos puntos que nos empiezan a impulsar más a entender que la Biblia es suficiente. ¿Para qué? La Biblia es más que suficiente para llevarme a la salvación. La Biblia es más que suficiente para hacerme sabio ante ciertas situaciones. La Biblia también es suficiente para ¿qué? ¿Qué dice el versículo 8 del Salmo 19? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Gracias. Los mandamientos del Señor son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. ¿Cómo así? Pero Señor, si tú me dices que no haga esto, a mí me das piedra. Yo quería hacer eso. Pero cuando entendemos realmente de lo que nos está guardando el Señor, ahí entra el gozo de decir, gracias Señor de la que me salvaste. En otras palabras, cuando habla de mandamientos, ahí se está refiriendo a todos los principios divinos. Está hablando de las guías bíblicas de cómo tú y yo estamos llamados a actuar para que tengamos gozo en nuestras vidas. Nos muestran el camino a seguir para no sufrir las consecuencias y tristezas de malas decisiones. Ahí es cuando se vive el verdadero gozo. Dios te dice, haz esto, vive de esta manera. ¿Y qué hace el ser humano? No, yo no quiero, yo lo hago a mi manera. ¿Qué fue lo que pasó con los jueces? ¿Qué pasó con toda la nación de Israel? ¿Cómo terminó cada uno de ellos? ¿Y cómo empezaba cada capítulo de jueces y reyes? Y ellos hacían conforme mejor les parecía porque no tenían rey. Y qué triste manera de vivir cuando no se sigue el principio bíblico. Es lo mismo que tú y yo vivimos en el día de hoy. Y cuando vivimos de esa manera, claro, la nación de Israel pues experimentó ciertos beneficios de actuar a su manera como mejor les parecía, pero no bajo la bendición de Dios. No había ese verdadero gozo, pero tú y yo entonces pensamos en esa realidad y decimos, wow, Señor, si yo vivo conforme a tus principios, va a haber paz y descanso en mi corazón, porque me voy a evitar todas las malas consecuencias, porque me voy a evitar los dolores, porque me voy a evitar esas tristezas, porque me voy a evitar los desalientos, porque tú me estás enseñando cómo vivir. Ahí viene ese verdadero gozo para aplicar a nuestras vidas por medio de los principios bíblicos. Y este pasaje entonces nos ayuda también a pensar en aquellos lugares o en aquellas personas en las cuales vamos cuando hay desánimo en nuestras vidas. O sea, ¿qué haces tú para salir de la aflicción emocional? No nos respondas aquí a todos. Respóndete a ti de manera sincera. ¿A dónde voy yo cuando encuentro una aflicción emocional? ¿Por qué no seguir el testimonio de David? Que también, mejor dicho, pobre, como decimos en Colombia, le tocó vivir las duras y las maduras. ¿Y qué hizo él? Yo voy a la palabra de Dios. ¿Dónde buscamos el gozo en los momentos bajos? La respuesta debería ser a Dios por medio de su palabra. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Mientras alguien los busca, les voy a contar qué pasó con Jeremías. Jeremías estaba en medio de una nación que estaba corrupta en contra de Dios, estaban a punto de ser conquistados por estos grandes imperios y era una persona que les decía, mira, es que Dios te está diciendo que dejes de hacer esto. ¿Y qué hacía la gente? Lo aborrecía, lo metían en las cisternas, las cloacas, le decían el profeta llorón, pero no porque le hacían todo eso, sino porque ¿qué? Él se dolía, se entristecía de ver al pueblo vivir de una manera contraria a los principios bíblicos. Pero mire lo que escribe Jeremías capítulo 15, versículo 16, aún en medio de la aflicción física y emocional que está viviendo. ¿Qué dice? Fueron allí
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias. Tus palabras yo las comí, yo me deleité y me gocé. O sea, en medio de absolutamente todas las razones que tú puedas poner para estar triste y agobiado y desesperado y desanimado y todo lo que quieras, Jeremías, el profeta llorón, que dijo, pero tu palabra, Señor, yo la comí y eso fue lo que me dio gozo, lo que me dio ánimo, lo que me llevó a seguir perseverando y seguir confiando en ti cada vez más, de saber que tú estás en control de las cosas. Yo sigo haciendo lo que tu palabra dice. Volviendo al Salmo 19, versículo 8, también dice que la palabra de Dios es que es como un precepto. ¿Qué dice ahí? De Jehová, el precepto de Jehová es puro. Puro. Y alumbra los ojos. O sea, la Biblia también es eso. Cuando dice precepto, ¿qué significa un precepto? Bueno, cuando hablamos de precepto es la autoridad santa de la Biblia. Es decir, es clara, es fácil de ver, su autoridad es única. En otras palabras, cuando hablamos de tu precepto es puro, Señor, estamos diciendo, la Biblia no está llena de sugerencias, sino más bien de qué? De mandatos y preceptos puros para seguir. Muchas personas toman su Biblia y dicen, esto es como una sugerencia, yo hago esto si quiero o no. Pero aquí nos muestra que todo lo que está escrito ahí es un precepto puro dado por Dios, porque sabe cómo es lo que mejor nos conviene vivir. Por eso las personas que responden a estos preceptos puros son los que gozan de la bendición de Dios. Es la palabra de Dios, mi querida familia, la que nos lleva a ver claramente lo que estamos viviendo. Esa es la bendición. ¿Qué dice? ¿Cuál es la bendición? Alumbra los ojos. Y alumbrar los ojos no significa que es que me puse lentes verdes o azules para que mire qué ojos tan lindos, no. ¿Qué significa alumbra mis ojos? Que me da claridad a entender. Estás en esta situación y no sabes qué está pasando. La palabra de Dios, si está en tu corazón, te va a decir y vas a poder ver con claridad. Ahora entiendo por qué pasó esto. Ahora entiendo por qué dicen esto. Ahora entiendo por qué actúan de esta manera. Ahora entiendo por qué pienso de esta manera. O sea, no es todo es para los demás, sino también alumbra los ojos para mí. Ahorita vamos a ver, dice, ¿quién podrá salvarme de mi propio error? Bueno, y también habla de la palabra del Señor. O sea que la bendición de alumbrar los ojos es esa. Es esa. ¿Y quién no quisiera tener claridad en todas esas situaciones que afligen sus días en el día de hoy? ¿Cuántas veces no te has quedado sentado por horas y dices, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero cómo voy a responder ante esta situación? ¿Cuántas veces no te has quedado completamente estático porque no hay claridad? Es decir, porque tus ojos no han sido alumbrados. Y que dice la palabra de Dios, sigue los preceptos puros del Señor y te vas a dar cuenta que tal vez no los estabas siguiendo a cabalidad. Hay bendición a los que responden conforme a estos principios. Yendo al versículo 9 que dice, versículo 9 del Salmo 119, la palabra de Dios es que también. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Y el otro renglón que dice? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. O sea, aquí ya nos habla de dos cosas sobre el carácter de Dios. La Biblia es más que suficiente ¿para qué? Número uno, para llevarnos a la salvación. La Biblia es más que suficiente ¿para qué más? A ver si se acuerdan. Para darnos sabiduría, muy bien. Número 3, la Biblia es más que suficiente ¿para qué? Para darme claridad, para poder ver con claridad lo que estoy viviendo. Y número 4, la Biblia es más que suficiente para llevarme a acercarme a Dios con reverencia y respeto y entender que lo que Él haga para ejercer su justicia es puro y perfecto. Es decir, Él sabe cómo ejerce su justicia. ¿No sabes cómo adorar a Dios? ¿No sabes cómo presentarte de manera respetuosa ante Dios tal vez? ¿No sabes qué es lo que falta para que tu corazón produzca adoración? ¿Qué dice la Biblia? Ven a los principios bíblicos y ¿qué hace esto? Te va a dar temor de Dios. No que qué susto, yo no me asomo por allá, sino reverente ante ti, Señor. Grande eres tú, me acerco con respeto. Y eso nos lleva a producir adoración, de conocer cuán grande y cuán hermoso es nuestro Dios. Nos ayuda a entender que los juicios del Señor son verdaderos y justos, es decir,
Él sabe cómo ejecuta su justicia. Yo quisiera ver la justicia de X o Y manera, pero solamente Dios sabe cómo es una justicia pura y perfecta. Y la palabra nos ayuda a entender estas cosas. Nos ayuda aún a entender la razón de por qué Dios ejecuta justicia en algunos momentos. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces tú has visto personas o incluso te ha pasado a ti mismo que andas amargado? Decir, pero como hablábamos la vez pasada, es que mire cómo a esto les va mejor que a mí si se la pasan haciendo cosas malas. Casi resbalaron mis pies, Señor. Pero ¿qué pasó con el salmista? Yo entiendo, tu palabra me recordó que tu justicia no tardará y tú, Señor, la ejecutarás conforme veas mejor. O sea, mi querida familia, la palabra de Dios es fiel en todos estos ámbitos. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios siempre funciona y está más actualizada que el periódico de mañana, aunque tú no lo creas. ¿Tú no sabes qué decisión tomar en alguna situación? Ve a la palabra de Dios. No te desesperes. Descansa en el Señor mientras eres instruido a la luz de su palabra. Busca y gózate de ver lo que Dios dice sobre cierta situación que estés pasando. ¿Cuántas veces queremos agilizar, acelerar la situación? Señor, pero toca resolver ya mismo necesito la respuesta. Y yo me lo imagino a él mirando desde su trono celestial y decir, bueno, ¿ya abrió la Biblia? ¿Ya leyó sobre este tema que te está llevando a poner tan ansioso? ¿Ya viste lo que yo te he dicho antes de que, dice la gente, quiere una revelación maravillosa del Señor? Y no han tomado tiempo para la revelación básica que nos ha dado la luz de la Biblia. Señor, revélame, revélame. Y él, pero ahí está la Biblia primero, termine con eso primero, mi hijo, y ya después miramos qué hacemos con lo sobrenatural. Pero no, la gente ¿qué hace? Ya, Señor, por favor, haz un milagro. ¿Y cuántas veces entonces, mi querida familia, no hemos vivido y respondido ante ciertas situaciones, ya sea por pereza o por falta de convicción de creer que la Biblia es más que suficiente para esa situación única y personal que estás viviendo? En algunos momentos esa respuesta la vas a encontrar rápida, pero hay otras veces que va a tomar tiempo y mucho, porque hay unas situaciones que son demasiado complejas para tu vida, que a veces vas a tener que pasar largas horas leyendo la Biblia, estudiándola. ¿Dónde más dice el Señor sobre esta situación? ¿Qué más me dice la Biblia sobre esta acción? ¿Qué más me dice la Biblia sobre este tipo de pensamientos? ¿Qué más dice la Biblia sobre X o Y cosa que esté pasando en el trabajo o mi familia? ¿Dónde está eso? Déjame decirte, ahí está, pero como decía Charles Spurgeon, tú y yo debemos ser valientes mineros dedicados con nuestra pala largas horas cavando esa mina preciosa para llegar a aquellos minerales más valiosos para nuestra vida. Ahí están. A veces van a llegar muy, pero muy fáciles. Primeras páginas de la Biblia, tal vez. Otras veces vas a tener que leer y releer y releer hasta que tu corazón sea ¿qué? Cautivado por esas verdades. Es increíble, mi querida familia, realmente cómo estamos en una cultura que le gusta afanar las cosas. Y Dios es un Dios de paciencia. ¿Ah? Estamos en una sociedad que quiere hacer las cosas ya. Y Dios es un Dios de, yo sigo dando tiempo de misericordia. Y nos hace pensar en esas situaciones particulares. Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto que estoy viviendo? ¿Qué dice tu palabra sobre cierto tipo de enfermedades? ¿Qué dice tu palabra sobre cierto tipo de movimientos, transacciones y decisiones? Hoy más que suficiente, más que nunca, mi querida familia, es necesario que nos tomemos un buen tiempo en rendirnos ante Dios por medio de su palabra antes de tomar decisiones. Y por eso ese principio de sola escritura fue tan pero tan importante en la época de la Reforma. O sea, imagínense los más grandes teólogos de la época reunidos en un salón y querían tomar una decisión. Y Martín Lutero, él tuvo que encerrarse un buen tiempo para poder leer y estudiar todas estas cosas. Decir, ahora entiendo, Señor, que tu palabra dice que no tenemos que pagar y comprar certificados para que nos salvemos. Es por fe en Cristo Jesús.
Y ese punto, ¿verdad?, de sola escritura que le dio paso a las otras 5, a las 4 solas, también es lo que debería seguir guiando nuestro día a día. O sea, ya vimos que hay varios puntos que nos hablan sobre la necesidad de la suficiencia de la Biblia. Sí es suficiente la Biblia, mi querida familia. Ese fue el primer punto que dijimos que íbamos a ver en el día de hoy. Pero ¿cuáles son los otros 2 puntos que dijimos que íbamos a ver? Vamos a hablar también del valor que la Biblia debe tener y también cómo tú y yo debemos tener una convicción o un compromiso con ella. Entonces, ¿cuál es el valor de las Escrituras? ¿Quién me hace el favor de leer del versículo 10 al 13 del Salmo 19? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. La que destila del panal. ¿Hasta el 13? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Gracias. O sea, ¿cuál es el valor de la Biblia para ti, hijito de Dios? ¿Será que realmente es tu mayor posesión? ¿Es lo más valioso que puedes tener? ¿Será que realmente la Biblia es tu mayor placer? ¿Cuántas personas a veces andan aburridas en el día? Yo me voy a hacer tal cosa, me voy a hacer tal otra cosa y distraen, sí, la mente, pero después están aburridos. Yo no sé si ustedes han tenido el gran gozo de decir, estoy aburrido, ¿sabes qué, Señor? Voy a estudiar la Biblia hoy, voy a ver qué dice la Biblia sobre el agua, qué sé yo. Y te pones a estudiar todo lo que la Biblia puede decir sobre el agua. Y pueden pasar largas horas, no solamente de distracción, sino de gozo. Debe ser tu mayor placer, y yo no sé si lo es o no. Yo no sé si tal vez la abres como que, ay, qué mamera tener que leer esto otra vez. Qué pereza conectarme a esta clase otra vez. Qué pereza volver a leer este versículo que ya no lo predicaron hace 5 años, yo qué sé. Pero si no es el mayor placer para tu vida, déjame decirte que necesitas examinar tu corazón y preguntarte si realmente la Biblia es más que suficiente para ti o estás tratando de rellenar ese placer con otras cosas. Si realmente es tu mayor posesión, es decir, si tú perdieras absolutamente todo y solamente te quedaras con una Biblia, ¿cómo estarías? ¿Cómo le pasa a la gente por allá en China, en Irán? Les voy a mandar los documentales. Aquellas personas por allá en Asia, ¿cómo se llama? En Singapur, en las Filipinas. ¿Qué pasa con todas las personas que dicen, yo rindo mi vida a Cristo? Y públicamente sacan todas sus estatuas y eso y las queman de su casa y dicen, ya yo no más con eso, porque la Biblia me ha mostrado que Cristo Jesús es el único Salvador. Y viene toda la comunidad y dicen, sí, ok, para afuera, usted ya no puede vivir ahí, vaya para la calle. Pero esta gente se va con gran gozo, porque tienen ¿qué? El mayor tesoro, la mayor posesión. La Biblia, mi querida familia, también es la protección que tú y yo tenemos en contra de toda tentación. Es la protección que tenemos en contra del pecado. Ya hablamos del pecado muchas veces. Solamente tú sabes cuáles son aquellas cosas que despiertan, ¿verdad? Esos deseos. Solamente tú sabes cuál es la tentación que te lleva a caer. Y la Biblia es la protección que deberías tener para decirle no a estas cosas. Está el Espíritu Santo que te redarguye de pecado, claro que sí. Y te recuerda todo lo que se te ha sido enseñado. Y también está la misma palabra de Dios que una y otra vez te muestra cómo vivir para que ¿qué? Tu corazón tenga gozo y tus ojos sean alumbrados. La Biblia también es la protección aún en contra de la ignorancia. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos algo por ignorancia, por no saber? ¿Qué dice la Biblia? Y mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Triste, ¿sí o no? ¿Cuántas veces uno termina por allá estrellado contra la pared y decir, Señor,
si hubiera escuchado tus mandatos, si hubiera vivido conforme a lo que me habías mostrado en tu Biblia. O sea que también es una protección que tú y yo tenemos. Mire cómo nos salva tanto la palabra de Dios. ¿Me libra de los errores de los demás? ¿O no? ¿Qué dice ahí? Me libra de mis propios errores. ¿Te crees perfecto? Déjame decirte que la Biblia dice que no eres perfecto y hay errores en ti. Y a veces nos cuesta reconocerlo. Pero el que se aferra a la palabra de Dios dice, la Biblia es más que suficiente. ¿Qué dice? Es más que suficiente para decirme, sí, Señor, hay errores en mi vida. Hay errores en mis decisiones. Hay errores en mis acciones. Me libra de mis propios errores. Me cuida y me protege de mis propias opiniones erradas. ¿De dónde surgen las opiniones erradas? De experiencias que viví en algún momento y asumí que eran correctas. Pero nunca dije, voy a ver en la Biblia si lo que hice estuvo bien. Yo no voy a negar que hay personas que aún sin leer la Biblia de manera intuitiva pueden llegar a vivir cierto estilo de vida o hacer ciertas cosas que entre comillas son bíblicas, pero nunca lo confirman. Pero hay otras personas que hacen algo que no saben si es bueno o malo y lo vuelven como que eso tuvo un buen resultado, sigámoslo haciendo. Y se vuelve no solamente una opinión, sino que es una opinión basada en una experiencia. Y aquí dice la Biblia, líbrame, Señor, de esos errores, líbrame de esas opiniones, líbrame de mis propias experiencias, porque tu palabra es más que suficiente para no llenarme de, ¿qué dice ahí? De soberbia. ¿Sí saben qué es la soberbia? Es ese corazón, y es que es a mi manera, y es como yo digo y punto. Ese es un corazón lleno de soberbia. ¿Por qué? Porque sigue aferrado a sus errores, a su pasado, a sus opiniones, a sus experiencias. Pero la Biblia dice, si tú te aferras a ella, te va a librar de esa manera de vivir. Dice, voy a llegar a ser íntegro y limpio. ¿De qué? De gran rebelión. Por eso, mi querida familia, la palabra de Dios tiene un gran valor para ti y para mí, y es algo que estamos llamados a apreciar. Es lo que nos ayuda a identificar aún a quienes no viven conforme a su guía. Si tú lees la Biblia constantemente, la estudias, es tu verdad, y ves ciertas situaciones, en algún momento vas a decir, esta persona no vive conforme a los principios bíblicos. O sea que ya vimos la suficiencia de la Biblia, vemos el valor que tiene la Biblia para nosotros, y por último también tenemos que hablar del compromiso que tú y yo tenemos con la palabra de Dios. Es decir, si tú crees en que la Biblia es más que suficiente, si tú realmente entiendes el valor de las Escrituras, en otras palabras, vamos a hablar cómo entonces respondes y actúas ante aquellas situaciones específicas. ¿Cómo actúas y respondes en tu día a día si realmente crees que la Biblia es suficiente y entiendes su valor? ¿Qué es lo que haces día a día? Y la respuesta está escrita en el versículo 14. Así es como debería responder. Serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es decir, vive lo que dices creer. Volviendo al primer punto, la ley de Dios es perfecta y transforma el corazón y nos lleva ¿a qué? ¿Quiénes debemos ser? ¿Cómo debemos actuar? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Qué debemos creer como cristianos? Sean gratos esos dichos a mi boca, Señor. Como decía Josué, y meditaré de esta palabra, ¿cuándo? De día y de noche, para que tus caminos quedan, ¿qué? De gran bendición, todo sea bueno, sea de gran valor para ti. Amada familia, la Biblia no es solamente para la iglesia. La Biblia no es solamente para el martes a las 7 de la noche que tenemos la clase. La Biblia no es solamente para asuntos religiosos o espirituales. La Biblia es necesaria para tu día a día. Es necesaria para responder de manera práctica a cualquier situación que estés viviendo, a cualquier interacción que puedas tener con una persona, a cualquier decisión que quieras tomar, a cualquier cosa que tengas que enfrentar. La Biblia necesita estar ahí puesta enfrente tuyo y decir,
Yo no tomo una decisión hasta que Dios me revele por medio de su palabra qué es lo que debo hacer en esa situación. Por eso es mi oración, hijito de Dios, que persistas y te reafirmes en las Escrituras, como lo decían una y otra vez los grandes hombres de la Biblia. Eso es lo que Samuel repetía una y otra vez. Era lo que Isaías escribía, era lo mismo que Pablo y Pedro le escribían en las cartas a las iglesias. Persiste en la Biblia, persiste en el principio de sola Escritura, porque ante todo, estas nos dan testimonio de Cristo. Persiste y reafírmate en las Escrituras, también para saber responder en los asuntos de la vida, como Pablo le decía a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Me gustaría que cerráramos con este pasaje y pensáramos cómo es la Biblia para nosotros, si realmente es suficiente para mí, si realmente entiendo su valor y si realmente me comprometo en todas las situaciones, no en esto sí y en esto no, sino en absolutamente todo. Dice Pablo a Timoteo, pero persiste. Otras traducciones dicen permanece. Otras traducciones dicen reafírmate. Dice, pero tú reafírmate, tú permanece, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Timoteo lo necesitaba, Pablo lo necesitaba, Pedro lo necesitaba, Isaías lo necesitaba, Samuel lo necesitaba, aún el mismo Jesús estando aquí en la tierra lo necesitaba. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que puedo agarrar mi Biblia, cerrarla y decir, la voy a abrir solamente el domingo en la página que me digan y voy a leer y ya? ¿Qué me hace a mí pensar y vivir de esa manera? Yo no lo sé. Que sea para ti. Pero piensa si es la soberbia del corazón. Piensa si son las conductas y tradiciones o métodos humanos. Piensa si es tu propia opinión. Piensa si son las experiencias. Yo no lo sé. Pero tienes que responderte a esa pregunta y decir, Señor, ¿cómo voy a responder ante esta situación en el día de hoy? La palabra de Dios, sola Escritura, es más que suficiente para todos los asuntos de la vida y la conducta que yo tengo en este precioso mundo que el Señor nos ha regalado. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor.